Son las 6 de la mañana y 28 minutos. Una vez confirmado que el Pacto Histórico sí participará de la consulta interpartidista para definir su candidato presidencial, vale la pena preguntarse por qué el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se bajó de la posibilidad de medirse en las urnas con Iván Cepeda y Carolina Corcho el próximo 26 de octubre. Una primera posibilidad es que los crecientes escándalos de corrupción que rodean a Quintero Calle hayan hecho insostenible su participación en la consulta del petrismo, sobre todo porque ha crecido la molestia de un importante sector del Pacto Histórico con el protagonismo que venía alcanzando el exalcalde de Medellín adentro de ese movimiento político. Protagonismo patrocinado por el presidente Gustavo Petro. El hecho más reciente está relacionado con las revelaciones de Noticias Caracol sobre la presunta vinculación de Miguel Quintero Calle, hermano de Daniel Quintero, en el entramado de corrupción que presuntamente desangró las finanzas de Medellín y con posibles irregularidades en la entrega de un lujoso apartamento en poder de la Sociedad de Activos Especiales. Pero el caso de Miguel Quintero no es el único. El propio Daniel Quintero hoy está en etapa de juicio ante la justicia, acusado de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación, delitos que sin duda tienen que ver con corrupción, por la manera en la que en el escándalo de Aguas Vivas supuestamente se cambió de manera irregular el plan de ordenamiento territorial para beneficiar a terceros con el famoso predio ubicado en el poblado Aguas Vivas, en el que se iba a construir el ecoparque Las Palmas. No son los únicos casos, hay 43 funcionarios de la administración de Daniel Quintero hoy en alguna etapa de investigación ante la justicia por hechos de corrupción durante esa administración. Las otras hipótesis que tienen que ver con por qué Quintero Calle se bajó de la consulta tienen que ver con sondeos que se han conocido en los últimos días que demostrarían bajos resultados frente a Iván Cepeda y frente a Carolina Corcho, o incluso la posibilidad de evitar una posible inhabilidad para el mes de marzo en la consulta del Frente Amplio. A propósito de esto, vale la pena preguntarse cuál fue el papel del presidente Gustavo Petro, si fue él o no directamente quien le pidió a Daniel Quintero que se bajara o no de la consulta del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre, en medio de lo que anoche fue una extraña defensa a través de redes sociales del presidente Petro en un mensaje a Miguel Quintero, intentando desligar a su gobierno de la presunta entrega irregular del famoso Open House del Poblado a Quintero Calle. En ese contexto hay otro asunto enredado, y es que Daniel Quintero podría haberse quedado sin el pan y sin el queso, es decir, no va a participar en la consulta del 26 de octubre, pero tampoco podría participar en la consulta del Frente Amplio el 8 de marzo, lo dice la MOE citando la ley 1475 de 2011, porque ya está inscrito y quedó en firme en la consulta del 26 de octubre, lo cual lo inhabilitaría para ir al mes de marzo. Al final, en medio de toda la historia, Daniel Quintero terminó siendo un factor de división adentro del petrismo a pocos meses de las elecciones. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 31 minutos. Mientras los pacientes de Nueva EPS salen a protestar en las principales ciudades del país porque cada vez es más innegable el problema en la entrega de medicamentos o la atención en citas médicas, el gobierno ha tomado la decisión de nombrar a Bernardo Camacho como nuevo Superintendente Nacional de Salud. Camacho, que fue el interventor de Nueva EPS hasta el pasado mes de agosto, el responsable de la salud de casi 12 millones de afiliados en Nueva EPS, que es la EPS más grande hoy en Colombia, un cargo, el de interventor, en el que estuvo desde noviembre de 2024 y ahora como superintendente será el reemplazo de Giovanni Rubiano. El cambio en la superintendencia de salud ocurre en medio de una etapa crítica para las EPS intervenidas y sobre todo bajo la orden cada vez más directa del presidente Gustavo Petro de implementar la reforma a la salud a través de los decretos del ministerio, así no la haya aprobado el Congreso. La hoja de vida del doctor Camacho ya fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República y si termina el proceso, el trámite y se posesiona, el nuevo superintendente deberá enfrentar el panorama de las deudas millonarias entre EPS y prestadores y sobre todo los reclamos de los pacientes que, como los de ayer en el caso de Nueva EPS, comienzan a salir a la calle a protestar para pedir sus tratamientos y medicinas. ¿Qué le hará pensar al gobierno que el doctor Camacho le irá mejor como superintendente que como le fue como interventor? Es que durante la intervención del doctor Camacho en Nueva EPS, esa EPS dejó de entregar estados financieros, los de 2023 y 2024, que todavía no se conocen. Ojalá
un mal interventor sea un buen superintendente. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. Otra vez bloqueos en las vías y otra vez enormes impactos sobre la economía. En esta ocasión, tras 2 días de bloqueos en la vía panamericana en el Cauca por parte de comunidades campesinas que impiden el paso a la altura del sector El Céfiro en la jurisdicción de Rosas y bloqueando así la principal arteria que comunica a los departamentos de Nariño y del Cauca, la vía panamericana, que ya completa más de 40 bloqueos en la que va corrido de este año, propinándole durísimo golpe a la economía de ambos departamentos, y no solamente de esos 2 departamentos, sino en general de todo el país, pues se trata de un corredor crucial para la conexión continental, para la integración económica de Colombia y para el desarrollo económico por el importantísimo tránsito de mercancías, insumos, materias primas, combustibles, medicinas y pasajeros, todos los cuales hoy no pueden pasar por esa vía panamericana, escenario de constantes bloqueos, con efectivamente más de esos 40 bloqueos este año, pero sin grandes esperanzas además hoy de alcanzar humo blanco, con los protestantes asegurando que no se van a mover hasta que el gobierno nacional les destine más recursos, en plena discusión del presupuesto general de la Nación en el Congreso de la República, que se reanuda ahorita a las 9 de la mañana en el Senado, y exigiéndole además al gobierno que cumpla con los acuerdos pactados en movilizaciones anteriores, incluyendo lo que ellos llaman el reconocimiento formal del campesinado como sujeto de derechos. No obstante, también posiblemente asusados por el ELN, según declaraciones del general Hernando Africano, comandante de la Tercera División del Ejército, que denunció que integrantes de esa guerrilla estarían presionando a las comunidades para que participen en las protestas. Protestas y cierres de las vías que son lamentablemente pan de todos los días en Colombia, con un total de 700 bloqueos en todas las vías nacionales hasta el 30 de septiembre de este año, generando 10.930 horas de afectación, equivalentes a 455 días de pérdida de competitividad y con un incremento del 11% frente al mismo periodo del año anterior. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:35 de la mañana y pan de todos los días, parte de nuestra cotidianidad, se volvieron las órdenes de rectificación al presidente Gustavo Petro. La última de estas órdenes se la dio un juez administrativo de Bogotá que reconoció el derecho al buen nombre, la honra, la integridad personal y dignidad humana de Mario Burgos. Ese juzgado reconoció que las declaraciones del presidente Petro podrían llegar a inferir una injerencia o presión lesiva sobre la independencia judicial. Se trata de una decisión que protege un pulso que gana el fiscal que solicitó la captura de Nicolás Petro Burgos y que ha sido blanco y víctima de todo tipo de acusaciones por parte del presidente Gustavo Petro, que lo acusó de tener vínculos con el narcotráfico, con la Junta del Narcotráfico, y de haber protegido a personas implicadas en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y como no tenía una sola prueba para poder demostrar eso, tuvo que echarse para atrás a su estilo. En las últimas horas, en su cuenta de Twitter, posteó que sí, que tiene investigaciones, pero que no tiene condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que como todo ciudadano colombiano goza de la presunción de inocencia consagrada en la Constitución política. Y aunque el presidente Petro aclaró que se trataron de juicios de valor y opiniones críticas emitidas en su ejercicio de control político propio de su investidura y en el marco del debate político, un argumento muy parecido al que ha utilizado, por ejemplo, en el caso de la ANDI, la verdad es que no le perdona al fiscal Burgos el operativo que terminó con la captura y la confesión del hijo que él mismo ha dicho que no crió. Esta rectificación viene con la ratificación de una promesa que ha incumplido un sinnúmero de veces el presidente Petro: respetar la independencia judicial, la justicia en Colombia, que le está diciendo en esta oportunidad, no censurándolo, sino recordándole que en Colombia hay derechos y hay deberes, y que en este sentido el derecho que él tiene de la libertad de expresión no es absoluta. Estás